Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás, tal, Lía? ¿Cómo Pía? están todos? Hola, Lucho, buen día. Buenos días, Lucho. Feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente. A todos los trabajadores que hoy descansan merecidamente y a los trabajadores que hoy trabajan, También, que son muchos. Claro que sí. Así que, bueno, empezamos. Nosotros también somos unos trabajadores. Unas trabajadoras bárbaras. Unas trabajadoras que aquí estamos con Militantes. mucho gusto haciendo el programa hoy, viernes, Quererse Libre. Me parece un buen día para levantar las banderas del humanismo. Quizás haciendo un poco de historia. Porque hoy resulta de toda actualidad tocar el tema de la violencia, habida cuenta del reconocimiento social de su existencia y sobre todo de la falta de herramientas para superarla. Pero cuando Silo denunció la violencia como el problema fundamental actual, corría el año 1969 y en Argentina todos los sectores en pugna, todos, reivindicaban la violencia como la única metodología para cambiar el orden establecido o bien para conservarlo. Los años que siguieron han merecido demasiadas páginas negras en nuestra historia para necesitar que las reproduzcamos hoy aquí. El mensaje de Silo fue, entonces, en esa época, descalificado, ya que osaba hablar de la violencia en el país, entre comillas, más pacífico del mundo. Y por eso mismo la dictadura militar imperante en aquellos años autorizó la expresión pública de su mensaje en un lugar donde solo pudiera hablarle las piedras, refiriéndose a la cordillera de los Andes, donde en un paraje designado como Punta de Vacas, el 4 de mayo de 1969, Silo pronunció su arenga La curación del sufrimiento ante varios centenares de seguidores y otros tantos centenares de gendarmes apuntando con sus fusiles. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar. Y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y
llévala a los demás. ...46 años después, su doctrina, la doctrina de Silo, sigue tan vigente como entonces. Y a la luz de los acontecimientos vividos en nuestro país y el mundo, muchos abrevan en sus enseñanzas para poder articular alguna salida para un problema que afecta hoy al planeta entero, atravesando absolutamente todas las relaciones humanas. Hemos tenido el privilegio, Pía, de conocerlo y de recibir su enseñanza, ¿no? Así es. Y una de las cosas que aprendí justamente de él es agradecer. Agradezco profundamente haberlo conocido y haberme encontrado con este mensaje de no violencia, de solidaridad, de esperanza, sobre todo de esperanza, de saber que uno puede transformarse a sí mismo y puede transformar el mundo en el que vive. Estás muy emocionada. Así es. Así lo no hay que explicarlo y hacer interpretaciones, así lo hay que leerlo. Simplemente hay que leerlo, escucharlo, porque sus palabras se comprenden si llegan a ese lugar interno donde uno se siente descubierto por él, donde no hay falseamiento, donde no hay hipocresía, ese lugar que está o no, y si está, me encuentra desnudo ante sus afirmaciones profundamente humanas, como es profundo ese lugar en mí, hacia el cual él se dirige. Quisiera leer un capítulo del libro El paisaje interno, que integra la obra Humanizar la Tierra, escrita por Silo en el 78, cuando Argentina transcurría una de las etapas más violentas de su historia. En el capítulo cuarto del paisaje interno se lee: en este paisaje humano conozco mi camino. ¿Qué pasará si nos cruzamos en dirección opuesta? Yo renuncio a todo bando que proclame un ideal más alto que la vida y a toda causa que, para imponerse, genere sufrimiento. Así es que, antes de acusarme de no formar parte de facciones, examina tus manos, no sea que en ellas descubras la sangre de los cómplices. Si crees que es valiente comprometerse con aquellas, ¿qué dirás de ese al que todos los bandos asesinos acusan de no comprometerse? Quiero una causa digna del paisaje humano, la que se compromete a superar el dolor y el sufrimiento. Vamos a escuchar una canción que de alguna manera yo tengo ligada a este personaje mendocino. De paso vamos dando coordenadas geográficas, no solamente temporales. Silo, Mario Ruiz Rodríguez Cobos, nació en la provincia de Mendoza. Estamos en otoño, estamos en pleno mes, yo diría casi pintoresco, en la ciudad de Mendoza, donde todo se tiñe de amarillo por las hojas de sus álamos. Entonces quería proponerte, si querés escuchar la letra, la poesía que tiene esta canción, que es La tonada de otoño, en una versión, te diría, casi universal, que es la que hizo Mercedes Sosa. Lucho, cuando quieras. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle la diosa a las hojas y
acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonabas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. No todo casting es real. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Escuchábamos entonces a Mercedes Sosa haciendo la tonada de otoño. Hermosa canción, hermosa poesía. Y le agradecemos a Graciela de Wilde, que acaba de llamarnos para preguntarnos un poquito más sobre Silo. Dice que ha escuchado varias veces hablar de él. Nos pregunta dónde puede conseguir sus libros y más información. Entonces, bueno, le contamos a Graciela y a todos los que nos están escuchando que toda la obra de Silo está en www.silo.net. Él mismo seleccionó el material que quiso dejar en la nube o en internet dando vueltas para que cualquier persona gratuitamente pueda leer todo lo que él escribió. Silo, un humanista contemporáneo, partió el 16 de septiembre del 2010. Nuestro maestro, nuestro entrañable amigo. Y decía Silo en ese pedacito de la arenga del 69, no hay falsas puertas para salir de la violencia. Esas afirmaciones de Silo nos llevan a bucear en diferentes aristas del proceso de la violencia al interior de las personas.
y por lo tanto las diferentes respuestas que se derivan de ella. Hay en esa afirmación temas ligados a las creencias profundas, a los valores, a la sociedad, al contexto social y situacional de la violencia. Qué tipo de vanguardia, ¿eh? Qué visión de... Yo recién volví a escuchar La Arenga y es como si la escuchara por primera vez. Digo, claro, él dice en el año 69 este mundo está por explotar y no hay política, no hay nada excepto la fe interna y el cambio que cada uno de nosotros vayamos a hacer. Y pienso, es como si lo hubiese dicho ayer. Así es. Y está totalmente actual su mensaje, solo que él estaba viendo un poquito antes que lo que uno podía ver, ¿no? Es decir, 40 y pico de años antes, estaba diciendo, muchachos, a ver si tomamos conciencia que si seguimos así, explota el mundo. Y digamos, efectivamente no hay hoy respuestas para la violencia sigue creciendo, es muy complejo el tema, por eso, digamos, por ahí nosotros en un programa de 1 hora podemos solo transmitir algunos aspectos, pero en todo caso que abran como la posibilidad de profundizar en la doctrina de él. Él hace mucho hincapié, por supuesto, en la violencia social, en la violencia política, en la violencia, entre comillas, externa, ¿no? La que se ejerce desde afuera y desde todo un sistema inhumano y violento sobre el ser humano. Pero él no deja afuera la violencia que hay en la conciencia humana, la violencia interna, que es el sufrimiento, lo que uno experimenta como sufrimiento, eso es violencia interna. Y seguramente basado en algún miedo. Y lo más interesante es que él no parte de que del presupuesto de que el ser humano es violento por naturaleza y por lo tanto no puede salir de esa encerrona, porque él plantea la superación del sufrimiento. Claro. Si el sufrimiento es violencia y él plantea la superación del sufrimiento, por lo tanto plantea como posible, y de hecho da herramientas concretas, prácticas, para salir del sufrimiento y lo que él define como salir de la prehistoria humana y entrar en la verdadera y cálida historia humana, donde no exista la violencia, ¿no? Qué genial eso, ¿no? Salir de la prehistoria. Bueno, no solo estamos hablando de él, sino que además tenemos la posibilidad de escuchar su voz, que también es para mí muy importante. Hay otros pedacitos de audios que hemos seleccionado. Claro, que queremos compartir. Si ¿querés mandar el que viene, Lucho? Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día. Las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán una ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Sí, habrá paz y por necesidad se comprenderá que comienza a perfilar una nación humana universal. Bueno, estas fueron sus palabras en Punta de Vacas del 4 de mayo del 2004, con motivo de la primera celebración anual del mensaje de Silo. Estábamos unos cuantos ahí en la montaña. Vos estabas, ¿cierto? Yo estaba, y te quería comentar que justamente en una partecita de este breve párrafo que hemos escuchado de Silo, a mí me produjo una conmoción muy particular, porque cuando él dice, sí, habrá paz, yo creo que por primera vez en mi vida tuve el registro interno de que la paz
es posible y llegará. Y fue una conmoción muy fuerte, porque uno suele moverse, digamos, por deseos, ¿no? Es deseable que haya paz, es deseable que se supere la violencia, pero tener el registro de que eso es verdaderamente posible y que eso va a llegar, para mí fue absolutamente conmocionante. Me gustaría contarles a nuestros oyentes porque nosotros hablamos de Punta de Vacas, de ese lugar donde él da aquel primer mensaje en el año 69, la primera arenga, la curación del sufrimiento. 30 años después volvemos a ese mismo lugar donde se empezó a construir el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, un lugar histórico para el siloísmo, para los humanistas del mundo, y se construyó, bueno, ese parque que me gustaría que cuentes un poquito, vos que sos mensajera de Silo, ¿por qué no contás un poquito en qué consisten los parques de estudio y reflexión que hay en todo el mundo? Claro que sí. Para los que recién nos están escuchando, estamos hablando de Silo, el creador del movimiento humanista, nuestro guía espiritual. Estos parques, que ya son, yo ya perdí la cuenta de cuántos. Más de 50 en todo el mundo. Son lugares que elegimos, construimos entre muchos amigos, sin recibir dinero de ninguna empresa, ninguna ONG, nada. Ni ningún Estado. Claro, solamente juntamos nosotros nuestros fondos y compramos o elegimos esos lugares, construimos espacios, ámbitos, no solamente físicos, sino mentales, donde nos juntamos a estudiar, a intercambiar, a meditar. Para los que nos escuchan acá en Buenos Aires, uno de los parques más lindos que tenemos está en La Reja, en provincia de Buenos Aires. Estos parques tienen una sala de meditación muy, muy simpática, muy pintoresca, que es como una esfera blanca, sin ningún tipo de símbolos, ni ningún tipo de imágenes, ningún tipo de contenido externo, porque la propuesta es que cada uno entre a la sala con sus propios contenidos y pueda hacer su silencio interno, digamos, ¿no? Estos parques también tienen un monolito, que en líneas generales es una coordenada temporoespacial, digamos, ¿no? Como símbolo de que estamos en ese lugar y a partir de tal momento, cada monolito tiene la fecha de inauguración de cada parque. Y es muy simpático un caño metálico plantado en el medio de estos parques como un símbolo de religar, de aquello que une lo terreno y lo eterno, ¿no? La tierra y los cielos, o como cada uno lo quiera configurar. También tiene una fuente de agua pura. En el caso del Parque La Reja, recuerdo cómo el mismo Silo se ocupó de definir que el agua viniera del acuífero Puelche, que fuera agua pura, que no se mezclara con el agua de, digamos, las cañerías del parque en general, el agua de la fuente que brota de esa fuente como símbolo de la vida. Es un agua que después recorre el parque para regar sus plantas, digamos, ¿no? Una cosa así como... Era muy cuidadoso de los símbolos y de ese tipo de detalles que transmitían contenidos profundos, creo yo, ¿no? Todo tenía un significado, todo tiene un significado, y él rescataba y nos transmitía enseñanza sobre siempre, eso, ¿no? Siempre. El día que explicó lo de la fuente yo me quedé... Aparte explicó por qué la fuente es un Johnny Lingam, ¿no? Uh-huh. Y por qué la fuente de la vida, y esta cosa de la comunión o la complementación de lo masculino y lo femenino. Uh-huh. Fue realmente muy lindo escuchar esa explicación. El portal que es tan significativo. Todos estos símbolos son comunes absolutamente a todos los parques. El portal es está inspirado en los portales shintoístas, es una división entre el espacio externo y el espacio interno, el mundo externo y el mundo interno, como tomar
conciencia o registrar internamente que uno está entrando en ese parque y está entrando en otro espacio, donde la forma en que nosotros nos relacionamos es muy diferente a la que en general la gente se relaciona en el mundo, y además es como un pasaje hacia otros espacios, ¿no? Hasta esa gente que va buscando en la profundidad de lo humano otros contenidos, otras dimensiones, diría yo. Y por último, bueno, también hay una estela generalmente de ladrillo con unas placas metálicas donde están grabados los nombres de todos los que colaboramos para juntar los fondos para que esos parques puedan abrirse. Lo más lindo de todo es que esos parques están abiertos a cualquier ser humano que pase por ahí y quiera entrar. Que quiera entrar no solo en el parque, sino que quiera entrar en esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable, como él decía, ¿no? Por ahí simplemente sentarse a meditar, hacer un poco de silencio para callar tanto ruido con el que vivimos cotidianamente, o tal vez armar un picnic con unos amigos y pasar un buen momento, o llevarse un buen libro y sentarse abajo de un roble o de un alcanfor, o no sé, tantos árboles tan lindos que tiene el Parque La Reja. Pero bueno, como nos escuchan de distintas partes del mundo también, y no me quiero olvidar de ningún parque, no los voy a nombrar todos, pero tenemos parques en Paraguay, tenemos parques en España, en Chile, en Bolivia, en Italia, Bolivia, en Perú, Ecuador, México, Brasil, Estados Unidos. Es increíble. Nicaragua, Alemania, Hungría. Hungría, Costa Rica. Es impresionante la cantidad de parques que están abriendo nuestros amigos humanistas. Guatemala. Ahora se inaugura el Parque Miki Buda de Hungría. Sí. La Belle-Île de Francia. Sí, los parques toman el nombre de la población más del lugar donde están, más cercano. Bueno, todos esos parques también tienen sus webs y están todos en www.silo.net por si alguno tiene ganas de investigar o buscar un poco. ¿Qué les parece si escuchamos otra versión de La Tonada de Otoño hablando del silencio? Esta poesía hermosa de La Tonada de Otoño dice: ser la tarde que vuelve en gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. Escuchamos la versión de Cecilia Todd cantando La Tonada de Otoño. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Escuchábamos a Cecilia Todd, qué hermosa voz tiene esta mujer, haciendo la tonada de otoño, en honor a este otoño mendocino y a este mendocino al que le estamos dedicando nuestro programa de hoy. Silo. Así nomás, Silo, S-I-L-O. Gracias, Nélida de Hurlingham, por tu llamado, por tus hermosas palabras, por estar ahí acompañándonos en este día. Y hay muchos temas. Tantos. Sí. Pero porque además, Silo, su enseñanza abarcó absolutamente, y abarca todos los temas que tienen que ver con la existencia humana. Así es. Desde la espiritualidad más profunda hasta el planteo político-social que hace él en su libro Cartas a mis amigos. Hay para todos los gustos. Y es de una coherencia, tiene un hilo conductor extraordinario desde el primer libro que él escribe, desde sus primeros escritos hasta el último. Es realmente, digamos, extraordinaria, ¿no? Como esa línea conceptual impecable, intacta, coherente. Bueno, la coherencia es una de las virtudes que él más destaca como deseable que incorporemos los seres humanos para superar el sufrimiento. Así es. Recién Nélida me preguntaba cómo se escribe Silo, porque quería buscar un poco, investigar. Le digo, Silo con ese, como los silos del campo, ¿no? Con esto de que él era flaco y alto, dicen que lo empezaron a llamar Silo. Pero yo siempre digo también que los silos están guardando las semillas, ¿no? Y yo creo que él repartió sus semillas por todo el planeta, semillas de no violencia, de solidaridad, semillas de este mensaje que hoy todos los humanistas llevamos adelante y levantamos esta bandera con tanto amor, con tanto admiración. Pues es que a veces pienso cuánta gente de acá suele viajar a la India en busca de un mensaje espiritual. Un maestro. Y muy pocos acá conocen que en la India era esperado Silo. Por millones de personas. Por millones de personas, por el mensaje y la enseñanza que llevaba. También supongo que la gente se preguntará cómo es posible que un mensaje tan profundamente humano, tan importante para la vida, no sea conocido masivamente en nuestro país. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de Silo y nos llaman y nos preguntan cómo se escribe. Claro. Silo fue obviamente
silenciado, difamado en los primeros tiempos. Y él dijo que si este mensaje era inútil y no servía, y bueno, desaparecería rápidamente. Pero que si no era así, no habría nada capaz de detenerlo. Y yo creo que hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Nada lo detiene y bueno, y en todo caso es bueno que... Y eso es lo que ha ido sucediendo. Cuando uno ha experimentado la verdad profunda de esta enseñanza, la ha tomado y la difunde. Y bueno, en todo caso lo que hoy estamos haciendo a través de este medio es eso, y ojalá quienes nos escuchan se acerquen a este mensaje y si sienten y si experimentan que es bueno para ellos, también lo tomen y lo difundan. Ojalá que así sea. Bueno, te decía, hay muchos temas, muchísimos temas, todos realmente muy lindos, pero hay uno en particular que me parece más que apropiado para este momento, que es el tema de la reconciliación. Uh-huh. No quisiera asegurar, pero yo creo que fue la última charla que él dio públicamente en la montaña, sí, fue en el año 2007, justamente en mayo. Fue realmente un encuentro con mucha energía, con muchos amigos ahí al pie de la Concagua, en Punta de Vacas. Y él nos invitó a pasar unas jornadas de inspiración espiritual en la cordillera de los Andes. Y el tema principal de estas jornadas estaba dado por la reconciliación como una experiencia espiritual profunda. Estamos hablando entonces de algo que uno tiene que experimentar, no de un concepto, ni una definición, ni nada de eso. Una experiencia espiritual profunda, que seguramente para cada uno es diferente. Pero él, en un momento, uno de los momentos más lindos de este encuentro, tira una consigna, una idea que para mí fue fuertísima, porque a mí me resonaban mucho las primeras palabras. Yo había escuchado muchas veces, ni olvido ni perdón. Uh-huh. Pero él... En otro contexto, claro, lo habías escuchado. Pero uh-huh. Él me abre una puerta, me abre el futuro cuando dice ni olvido ni perdón, reconciliación, uh-huh. ¿no? Como todavía hay futuro, digamos, ¿no? La cosa no se termina en ni esto ni lo otro. Hay un camino a seguir y Él nos invita a seguir este camino de la reconciliación. Entonces, si tenés ganas, compartimos con nuestros oyentes un pedacito de esa charla que realmente es muy, muy hermosa, y le dedicamos este bloque a la reconciliación. Dale. Lucho, cuando quieras. Nada bueno se logra. Nada bueno se logra, personal o socialmente, con el olvido o el perdón. Ni olvido ni perdón. Porque la mente debe quedar fresca y atenta, sin disimulos ni falsificaciones. Estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación, que no admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente, es porque queremos una transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva,
Nadie se reconcilia con nadie, y ni siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Bueno, ¿qué tema de la reconciliación? Qué bondad. Es muy bondadosa. Sí. Es muy bondadosa esta enseñanza porque es de una comprensión tan profunda de lo humano y nos habilita no solo con el otro, sino con nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo siempre digo, no sé si te acordás de la canción de Yuyeni, que yo siempre, cuando lo voy a nombrar, digo, él era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Era esencialmente un hombre bueno. Absolutamente. Y en uno de sus libros, recordando ahora que se refiere al enemigo, cuando él dice, tú no estás en guerra contigo mismo, ¿no? Tengo un pedacito para leerte. Ajá, a ver. Dice, del paisaje interno. Sí. Debes ser muy claro en esto. Tú no estás en guerra contigo mismo. Empezarás a tratarte como un amigo con el que hay que reconciliarse, porque la misma vida y la ignorancia te alejaron de él. Necesitarás una primera decisión para reconciliarte, comprendiendo tus contradicciones anteriores. Luego, una nueva decisión para querer vencer tus contradicciones. Por último, la decisión de construir tu vida con actos de unidad, rechazando los materiales que tanto perjuicio han atraído sobre tu cabeza. Qué maestro este maestro. Tú no estás en guerra contigo mismo. Muy habilitador. Cierto que sí, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un mensajito acá que dice que hay 43 personas que llamaron a preguntar si Graciela venía hoy. Les decimos, no, Graciela hoy no viene. No la hemos saludado, pero bueno, no queríamos pasar el parte médico porque hoy la tenemos a Graciela. Dijimos que entraron a boxes Fortunato y Graciela, y bueno. Hay otro mensaje. Le mandamos un saludo a Graciela, que se mejore, y a Fortunato. También, que se mejoren ambos también, dos. Por favor. Hay un mensaje en inglés, pero como no está Fortunato, no lo voy a poder traducir. No hay quien traduzca. Dice I miss you, no sé qué, pero no entiendo mucho más que eso. Está bueno esto de poder reírse y del humor en medio de temas que uno dice con tanta profundidad. Tenía un gran sentido del humor. Era genial. Un gran sentido del humor. Y se reía, también eso aprendimos de él, se reía mucho de él mismo. De él mismo y además de las solemnidades. Siempre tiraba por tierra las solemnidades y las cosas demasiado acartonadas. Vos sabés que cuando yo conocí el siloísmo, bueno, quise ir a conocerlo a él, ¿no? En Mendoza. Vivía en Chacras, yo sabía que vivía en Chacras de Coria, bueno, pregunté si se podía ir, y entonces yo tenía una imagen, la que se construye uno, porque nadie me decía, mirá, que es una persona inalcanzable, todo lo contrario, pero bueno, yo hacía muy poquito que había ingresado, y entonces me dieron la dirección, me dijeron, sí, anda a verlo, qué sé yo, me resultaba un poco raro, eran los años 80, y recuerdo que busco la casa, toco timbre y yo imaginaba, bueno, como en cualquier lugar, ¿viste? Donde se protege a alguien, imagínate un maestro como él.
Entonces me abre la puerta una persona que era un albañil. Y yo pregunto, acá vive Mario Luis Rodríguez Cobo. Sí, pase, me dice. Y a mí me pareció raro, ¿cómo sí pase? Si no me pregunta ni quién soy. Entonces me dice, vaya por allá, al fondo, allá está en la pileta. Para mí era rarísimo, ¿viste? Pero yo esperaba, no sé, toda una solemnidad, que hubiera unos perros, guardianes, algo para proteger. Y ahí estaba No, él. muy extraordinario. Y voy al fondo, y yo se lo conté varias veces a él y se reía mucho, porque yo lo describía así. Yo decía, negro, nosotros le decíamos negro. Negro, yo fui al fondo y vos estabas en la pileta de natación todo vestido de blanco. Entonces él me decía, ¿cómo todo vestido de blanco en la pileta de natación? Claro, lo que sucede es que la pileta estaba vacía. Claro. Y él la estaba limpiando, entonces estaba vestido, él vestía mucho de blanco. Él estaba todo vestido de blanco limpiando, con los pantalones arremangados y en patas, limpiando la pileta que estaba cubierta de hojas. Era el mes de octubre. Y entonces yo, viste, él levanta la cabeza, así la vista, y me mira y me dice, yo a vos no te conozco. Y yo lo miro y le digo, pero yo a vos sí. Ah, entonces pasame. Así fue el encuentro con Silo, con el negro, cuando lo vi por primera vez. Y claro, era otra imagen, no era alguien con túnica, no era alguien que con ademanes solemnes hablara desde las alturas, ni alguien que apareciera detrás de una cortina. No, era un amigo. Y quizás, digamos, por eso, porque éramos sus amigos, él nos trataba como sus amigos, así nos sentía como sus amigos y él era nuestro amigo. Me acuerdo un día estábamos en el Parque La Reja y él venía de visita de Mendoza a Buenos Aires y entonces habíamos preparado una comida para recibirlo. Una de las cosas que a él más le gustaba era la mayonesa de ajo. Ajá. Y yo le ponía kilos de ajo a la mayonesa porque cuanto más ajo tenía, más le gustaba. Y había conseguido unos huevos de campo pollos criados con maíz, un color naranja humanista, la mayonesa que no se podía creer. Tenía el mortero sobre la mesada de la cocina y en el parque, una cocina hermosa que tenemos, todo listo para llevar a la mesa y entra él en la cocina. Ajá. ¿Y qué estás haciendo, Pía? Tu mayonesa, negro, con unos huevos de campo que me trajeron. Y entonces agarra un pedazo de pan y mete el pan adentro del mortero. Yo todavía estaba como, ni siquiera había puesto en una fuente para llevar a la mesa, y empezó a charlar conmigo y a comerse la mayonesa ahí parado en la mesa de la cocina. Yo estaba fascinada, obviamente, pero claro, todos los demás que estaban esperando que él se sentara a la mesa, qué sé yo, estaban como no entendían, ¿viste? Y él dice, vení, Luis, vení, probá esta mayonesa que hizo la Pía con unos huevos de campo, no sé. Vení, fulanito. Y de pronto la reunión se armó en la cocina, sí. Y toda la preparación y la cosa así como más formal y estructurada que teníamos en la mesa desapareció de un plumazo, porque tenía esa habilidad, ¿no? De crear ámbito en cualquier parte y como fuera, con humor y con una profundidad. ¿Sabés qué, Pía? Y de dar enseñanza a cada paso. Y con cada cosa. Con cada cosa. Yo me acuerdo que, bueno, después de esas comidas, que eran muy frecuentes, porque él siempre se juntaba con los amigos, charlaba, no sé qué, él terminaba de comer, como íbamos terminando todo, se levantaba con su plato y sus cubiertos, sin decir se iba a la cocina, lo lavaba, lo dejaba ahí, volvía, cafecito y seguía la charla, digamos, no hacía nada espectacular. Entonces, si uno aprendía, si uno lo miraba, lo observaba. La acción ejemplar. La acción ejemplar. Absolutamente. La acción ejemplar. Me acuerdo cuando él lanzó el mensaje de Silo por el año 2002, que hacía muy poquito que yo me había acercado al humanismo. Yo no soy de esas privilegiadas como vos que conocieron el humanismo allá lejos de hace tiempo. Él lanzó 2 preguntas sobre las que teníamos que meditar. Nos invitaba a preguntarnos quién soy y a dónde voy. Y veníamos de reuniones y meditaciones, intercambios, estudios. ¿Quién soy y a dónde voy? Meditando sobre esto, y un día me lo encuentro y le digo, mirá, negro, tengo la cabeza así, y señalo la cabeza como la cabeza grande, tengo la cabeza así con esto de quién soy y a dónde voy.
Y él con mucha bondad me dijo, mira Pía, para cómo están las cosas hoy, con que sepas hacia dónde vas, ya es suficiente. Como diciendo, bueno, por lo menos la dirección mental, la claridad de hacia dónde vas, que eso esté claro. Yo lo sentí como de muchísima bondad, ¿no? Yo quería tragarme todo el humanismo de golpe y claro, y era tanto y tan diverso que yo no sabía por dónde empezar. Por eso, muchos años después, hoy, con unos amigos tenemos una web online que se llama www.espaciosnoviolentos.net. Y lo que intentamos hacer con unos pocos amigos ahí es hacer la cosa un poco más simple, porque yo me di cuenta que no sabía por dónde entrar al humanismo. Y cuando entré en lasilo.net era tal la cantidad de materiales y de cosas que dije, bueno, yo me acababa de recibir de licenciada en psicología, yo quería estudiar la psicología humanista y me parecía dificilísimo todo. Entonces, bueno, finalmente empecé por el paisaje interno, que es un lindo camino para empezar. Pero como veníamos hablando de la reconciliación y todo esto, se me ocurrió invitar a la gente a que entre en esa web, www.espaciosnoviolentos.net. Es una web específicamente del mensaje de Silo, donde cualquiera, en cualquier parte, en cualquier punto del planeta, sin ninguna otra necesidad, puede armar su grupo del mensaje, puede armar una comunidad con sus familiares, con sus amigos, con quien tenga ganas. Y hacer algunas de las ceremonias que nosotros hacemos. Estas ceremonias o experiencias son cosas muy simples, pero de muchísima profundidad. Están todas en el libro del mensaje de Silo, también se lo pueden bajar ahí. Pero sobre todo hay una ceremonia que yo quisiera invitarles a que hagan, que a mí me sirvió mucho con el tema de la reconciliación, que es la ceremonia de bienestar. La ceremonia de bienestar, me dijo una vez a mí Silo, es el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo, porque para desearle bienestar a otro, uno tiene que ponerse en cierta frecuencia, conectarse con lo mejor de uno, y solo el hecho de conectarse con lo mejor de uno, ya ese emplazamiento ya te pone en una frecuencia, en una sintonía que te cambia la energía psicofísica, digamos, ¿no? Lo más interesante de la doctrina de Silo, entre otras cosas, la doctrina misma, pero es que incluye, digamos, o comprende prácticas muy concretas, sí, para que uno pueda trabajar todo lo que de un modo tan extraordinario él desarrolla. Es decir, son conceptos y prácticas concretas para incorporarlos a la propia vida. Eso, digamos, es una de las cosas que a mí más me pegó cuando conocí su mensaje y su obra, ¿no? Uh-huh. Hay una frase muy linda que dice, importa pues que dirijas tu atención a las mejores cualidades de las demás personas, porque impulsarás hacia el mundo lo que hayas terminado de configurar en ti. Y yo le agrego, todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti. Todo lo que cambie en ti cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno. Tengo una más. Se nos está terminando el programa y quiero compartir esta que es una de mis preferidas. Dice, si logras fe en ti mismo y en lo mejor de quienes te rodean, fe en nuestro mundo y en la vida siempre abierta al futuro, empequeñecerá todo problema que hasta hoy te pareció invencible.
Es de una poesía increíble. Al mismo tiempo lo leo en temas políticos o sociales y con una claridad. Tiene tantas aristas este personaje. Y sobre todo, digamos, que son prácticas y temas aplicables en toda época, ¿no? Eso también es muy extraordinario. Cuando él escribe las cartas a mis amigos, donde formula el planteo político-social, lo hace entre el 90 y el 92, que escribe 10 cartas a mis amigos. Y habla de la crisis social, personal, institucional, habla de la aceleración de los tiempos, es donde desarrolla el documento humanista, donde formula incluso algo que escuchábamos, que es en uno de los párrafos que editamos, digamos, de una de sus arengas, la del 2004, cuando él plantea el objetivo, la dirección hacia una nación humana universal, ¿no? Una nación multicultural, múltiple en sus creencias, diversa, respetuosa de las culturas, de la diversidad personal, respetuosa del desarrollo del conocimiento. En fin, en esas 10 cartas donde él habla sobre los derechos humanos, habla sobre las Fuerzas Armadas, habla sobre el cambio humano posible. Uno encuentra allí una respuesta que trasciende obviamente el tiempo en que fueron escritos y el tiempo que nos toca vivir hoy, ¿no? Uh-huh. Nos estamos yendo y nos hemos dado una panzada de humanismo y sobre todo de siloísmo. Sí, la verdad es que fue un placer el programa de hoy. A 46 años que se cumplen este año de aquella arenga del 69, la curación del sufrimiento. Hablando de cómo se llama nuestro programa, Quererse Libre, él siempre rescataba la importancia de buscar todo aquello que nos haga libres y felices. Así que para querernos libres, nos despedimos de todos con un gran abrazo y la seguimos el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Retoñarán aladas de sabias y no